Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, colocamos este tiempo en tus manos, te damos gracias por nuestras vidas, Señor, disponemos hoy nuestros corazones, te pedimos que tú nos hables a través de tu preciosa palabra, ministranos, instrúyenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, como también te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas en esta semana, Señor, si hemos fallado, Dios, aquí estamos, Señor, para ser renovados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy 26 de marzo de 2023 entramos a la lección número 9 del estudio de la carta a los romanos y su tema la justificación por la fe, y hoy es la segunda sesión en la que estamos continuando con la exégesis en este día del capítulo 5. La Reina Valera divide esto en dos partes y me parece muy adecuado. Las dos partes en las que la divide el capítulo 5, la primera parte lo llama resultados de la justificación y la segunda parte Adán y Cristo, que otras personas llaman la teología federal. En la primera parte del capítulo 5, el apóstol Pablo hace una presentación de lo que es la justificación y de lo que es la santificación, porque se enfoca en la vida del hombre, pero también se enfoca en la obra hecha en la cruz. El verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está presentando las bendiciones o los resultados de la justificación. ¿Qué otro resultado vemos? Otra bendición o resultado de la justificación. Tenemos entrada. Sí. Al comentar que tenemos entrada, o sea que no solamente estamos justificados, sino que tenemos entrada a esa gracia. Y esa gracia se refiere a la vida cristiana. Y en el verso 3 empieza a hablar sobre las cualidades del cristiano. ¿Qué cualidades ven en el cristiano? 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿qué cualidades o virtudes empiezan a ver? Paciencia es una, pero también gloriarnos en las tribulaciones. Esa es otra virtud, o sea que en ese verso hay dos virtudes. En el verso 4, ¿cuántas virtudes ven ustedes? Esperanza, paciencia. En el 5, ¿cuántas virtudes ven ustedes? La esperanza y el amor. Todo lo demás, todas estas cosas que estamos mencionando, son obra del Espíritu Santo. Dice que es derramado en nuestros corazones, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre la justificación y la santificación. Vamos a mirar nuevamente ese contraste. Entonces tenemos de un lado la justificación y de otro lado tenemos la santificación, y vemos que la justificación es una obra del Padre por los méritos del Hijo. Podemos colocar aquí al Padre y al Hijo. Pero aquí hablamos de la santificación y estamos hablando es una obra que hace el Espíritu Santo, y aquí ya empezó a describir la obra, cómo la hace el Espíritu Santo. Dice que esas virtudes, en ese caso habla del amor, lo derrama en nuestros corazones. Por eso los teólogos utilizaron una palabra supremamente interesante para referirse a esa gracia. Esta gracia se llama la gracia infusa, en comparación a la gracia gratuita. La gracia de la justificación es la gracia gratuita, eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, así lo comenta textualmente, ¿no? Esa gracia gratuita. Pero aquí ya empieza el apóstol a decir que ocurre algo al interior del corazón, y por eso la expresión infusa es muy interesante, porque tiene que ver con, es la ilustración que se toma de una infusión. ¿Ustedes han preparado una infusión? Una infusión de té o de agua aromática. Ustedes tienen la bolsa que tienen las cortezas o las raíces o las hojas o las flores, y tienen un vaso de agua caliente. Entonces introducen la bolsa y empieza a ocurrir un fenómeno muy interesante, que las propiedades que son propias de la hierba empiezan a aparecer al interior del agua. El agua no tiene nada que ver con esas propiedades, pero se transmiten las propiedades de esa corteza o de esas flores o de esas hojas, se transmiten al agua, y de pronto uno retira la bolsa y uno toma la infusión, y uno tiene el sabor, el aroma, y tiene todas las propiedades, uno las puede sentir en el agua. Por eso se llama gracia infusa.
Quiere decir que todas esas propiedades que son del Espíritu Santo empiezan a infundirse. Miren lo que dice ahí. Infundirse, o como dice aquí, a derramarse, extenderse en la vida, en las facultades del alma, en la mente, en las emociones, en la voluntad. ¿Qué empieza a aparecer? Miremoslo nuevamente. ¿Cuáles eran las virtudes? Paciencia, esperanza, gloriarnos en las tribulaciones. ¿Sí notan la diferencia? ¿Dios nos abre las puertas del cielo gracias a la gracia infusa? No. No. Nos abre las puertas del cielo por causa de la gracia gratuita. Esto, la gracia infusa, es un resultado. Es un resultado de que ya entramos por las puertas al paraíso. Es interesante que el apóstol Pablo hace un anticipo de lo que él va a hablar en los capítulos 6, 7 y 8. Ese anticipo es la justicia. Entonces, la primera parte de Romanos capítulo 5, como les digo, hace un anticipo y presenta el contraste entre santificación y justificación. Y vamos en el verso 5. Ahora el verso 6. Y con el verso 6 es como si el apóstol Pablo estuviera mirando al creyente y ahora la mirada la dirige hacia Cristo nuevamente, ¿cierto? Porque dice lo siguiente el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí vuelve la justificación. Está volviendo a la justificación, porque ya el escenario que está mirando el apóstol no es el corazón, el escenario es la cruz. Y en el verso 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces ahora empieza a comentar otro resultado de la justificación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces sigue hablando de los resultados de la justificación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces habla de tener vida, tener perdón, de tener absolución, de tener reconciliación. O sea que fíjense que antes está hablando de las virtudes del cristiano, ahora pasa a mostrar a Cristo. Eso en cuanto a la primera parte del capítulo 5. En cuanto a la teología federal, es muy interesante encontrar que la manera en que le explica el apóstol Pablo de esa manera es por medio de contrastes. Es llamativo que hay 7 contrastes. El primer contraste lo leemos en el verso 15. Alguien que lea el verso 15, por favor. El perdón no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del nombre de Jesucristo. Ahí están hablando de 2 personajes. ¿Quiénes son esos 2 personajes? Adán y Cristo. Vamos a colocarlos aquí. El verso 15 nos dice algo de Adán. ¿Qué nos dice de Adán? ¿Cómo se puede resumir? Nos trajo la muerte. Se puede decir que nos trajo la muerte, ¿no es cierto? Trajo la muerte. ¿Y qué se puede decir de Cristo? ¿Trajo la muerte? ¿Se puede decir que Cristo trajo la vida? ¿Qué dice el verso 16? Otro contraste. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Bueno, si se pudiera resumir en 2 palabras, ¿cuál podrían ser? Condenación y justificación. Condenación, perfecto. Y justificación. Entonces miren cómo el apóstol Pablo hace 7 contrastes. Vamos en el segundo y pasamos al verso 17, tercer contraste. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo se puede resumir el verso 17 brevemente? Transgresión y gracia.
Yo diría que reina la muerte y reina la vida. ¿Qué les parece? ¿Qué otras opciones pueden haber? Transgresión y gracia. Transgresión y gracia. Vámonos a al cuarto contraste, verso 10. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué opinan? Condenación y justificación. Hablamos de la transgresión, condenación y la justicia y la justificación. Transgresión, condenación, que lleva a la condenación, ¿no? Y de aquí justicia, justificación. Nos vamos con el verso 19 para el quinto contraste entre Adán y Cristo. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, desobediencia, se puede decir aquí pecado, y aquí obediencia, justos, constituidos justos. Dice constituidos justos es una forma de decir justificados. Sí. Romanos capítulo 5, versículo 19. Como por la desobediencia de un hombre, no dice de dos hombres, de tres, no, de un hombre, los muchos. Aquí ya está hablando, además de ese hombre, adicionalmente más hombres, constituidos pecadores. ¿Estaría yo entendiendo mal? A eso se refiere el pecado que llamamos el pecado original, o el que yo llamo pecado original. Ese es el pecado original. Ese es el pecado original que nos pasa a todos nosotros, y el pecado original nos pasa de dos maneras: como culpa y como corrupción. Culpa y corrupción. Ahorita pasamos a eso, señor. Y ese sería de lo mismo de lo que habla el salmista en el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Claro, eso es. Así fue como se trasladó el pecado de Adán a toda la raza humana. Nosotros estábamos todos en Adán cuando él pecó, todos estábamos en Adán. Pudo haber sido Jaime, no Adán sino Jaime, ahí en la prueba del Edén, y Jaime había caído. Pudo haber sido Mauricio, y Mauricio había caído. Todos estábamos ahí en Adán. Ahora sigamos con el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya, verso 20. ¿Qué contrastes hay aquí? Ley y gracia. Ley y gracia. ¿Cuál es el papel de la ley? ¿En qué consiste? Sí, en mostrar la transgresión. ¿La ley salva? No, la ley no salva. La ley lo que hace es condenar. Y ahí condenar. Y la gracia, pues la gracia sí es la puerta de salida. Ahora, verso 21. ¿Qué contrastes hay en el verso 21? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. El núcleo para mí es aquí muerte y aquí vida eterna. Entonces son 7 versos presentando 7 contrastes entre Adán y Cristo. Todos somos hijos de Adán, pero por la gracia debemos llegar aquí. Por la gracia debemos sujetarnos a Cristo. Jesús habla con respecto a la vida y le da una definición a la vida. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Entonces, la vida en sí, definición desde lo que nos deja el apóstol Juan en el capítulo 17, versículo 3, la vida es conocer al Padre, teniendo también como punto referente que cuando están ellos en la última cena, si mal no recuerdo, también en el Evangelio de Juan, Felipe creo que es el que le dije, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús llega y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. El que ha visto al Hijo conoce al Padre, o como lo haya dicho el Señor. Donde entonces pienso yo que debemos arrancar por conocer al Hijo. Si no conozco al Hijo, ¿cómo puedo hablar de papá? Por eso la Biblia es cristocéntrica. Estoy de acuerdo. Ser cristocéntrico. Estoy de acuerdo. Y esa es la diferencia de cuando uno puede ver las diferentes doctrinas que hay en el mundo,
no se basan realmente en Cristo. Yo he escuchado en alguna parte eso de que es que yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Sí, pero acá voy a hacer la salvedad con juego de palabras de sentido. ¿Qué le cree? No es lo mismo. ¿Qué le cree? Por eso yo añado mucho Juan 7:38, dice, el que cree en mí, hablando de Jesús, dice, como dice la Escritura, no creer como cada uno quiera pensar o acomodar, porque cada uno, sí, yo creo en Dios, pero lo que tú dices, pero yo creo que es así, o yo no creo que tenga que congregarme, no creo que tenga que ser discipulado, yo creo que soy salvo, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que hace salvo y todo el mundo piensa que va a morir y que un día va a ir al cielo, que con todo respeto a lo que la Iglesia Católica cuando preside un funeral, o sea, todos murieron y todos son salvos. Volviendo al punto que habíamos dejado abierto con el asunto del pecado que nos viene de Adán, ese pecado vuelve a entenderse y a resolverse en esa diferenciación que hace la Escritura de justificación y santificación. Porque el pecado tiene dos características que las podemos colocar aquí, características del pecado. El pecado aparece como culpa y se soluciona con la justificación, con la absolución, o sea, la eliminación de la culpa. Pero el pecado también aparece como corrupción y esa corrupción se soluciona con la gracia infusa, con la gracia de la santificación. La gran diferencia consiste en que esta culpa se remueve totalmente, pero la corrupción en esta vida es una obra inacabada. Se soluciona en la glorificación. Pero entonces fíjense cómo todo encaja con todo. El pecado es culpa y es corrupción. Pero si la santificación es la acción del individuo en respuesta a la justificación que es dada por el Hijo de Dios y el individuo no responde, pues se está mostrando evidentemente la corrupción. O sea que me están dando la absolución por la justificación, pero yo no pongo parte, o el ser humano no pone parte para su santificación, se da la corrupción y pues... Interesante lo que usted comenta, porque realmente en la justificación la definición es la obra divina, sí. La obra divina, sí, por la cual Dios absuelve gratuitamente al pecador. Pero cuando uno entra ya a la santificación, pueden haber, hay al mismo tiempo dos definiciones, de que la santificación la vemos como una obra de Dios en el Espíritu Santo, pero también la vemos como una obra de la responsabilidad humana. Inclusive dentro de la santificación hay algo que se llama la preservación. Dentro de la santificación tenemos algo que es la preservación. Es la obra de Dios preservando a su Hijo, a su criatura, pero también esta preservación tiene un lado humano, que es la perseverancia. Es lo mismo, pero visto desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Por eso dice la Escritura, el que persevere hasta el fin será salvo. Sin embargo, es una obra divina. Vista como responsabilidad humana, parece como si dependiera del hombre, pareciera desde esta perspectiva, aunque sabemos que detrás del escenario es Dios el que sostiene todo, ¿no? Y el que lleva a la persona y sostiene a la persona. Entonces fíjese que siempre hay las dos perspectivas. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la acción del hombre. Aquí no, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Bien. Queda pendiente unas cositas aquí, algo que ayude a resaltar esta distinción que tenemos que tener muy clara entre justificación y santificación. Los teólogos dicen, si no tenemos esta distinción, ¿sabe qué ocurre? Estaríamos predicando otro evangelio. Así de sencillo. Es una palabra, una declaración muy fuerte y es cierta. Sí, señor. Entonces decimos que esta es la obra del Hijo en la cruz, la obra del Espíritu Santo. Recuerdan que esta es una obra por nosotros, mientras que esta es una obra en nosotros. La gracia gratuita. Aquí es la gracia, ¿cuál? Estamos nosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿A qué está llamando? ¿A qué está dando a entender? La imputación.
Y aquí es Cristo en nosotros. También que la justificación es una obra objetiva y ya habíamos dicho también que la santificación es una obra subjetiva. También la justificación la entendemos como una obra consumada, completa y perfecta. Y en la santificación en la vida, en esta vida, es una obra incompleta e imperfecta. Aunque esa imperfección no es porque Él no desea que el Espíritu Santo no la haga bien hecha, sino que es por nuestra desobediencia. No se refiere a que esto tenga que ver con que le falta al poder de Dios o a la bondad de Dios para perfeccionarla, sino porque mientras estemos en la carne en esta vida, pues será incompleta e imperfecta esta obra hasta cuando muramos o cuando seamos glorificados. Entonces, si no estamos predicando este evangelio, estaremos predicando otro evangelio. La iglesia debe pasar por la tribulación, creo que se tocó en algún momentico eso. La respuesta suya fue Sí. y pienso yo que estaría de acuerdo con lo que está en la Revelación 7:14 o 7:13. Dice en Revelación 7:13, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Lanzó una respuesta que está en el verso 14. Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación, y hace la aclaración. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Donde, pues, caramba, o sea, pónganse los cascos porque en algún momento algo va a pasar. Creo que ahí se menciona la justificación y la santificación en ese texto. ¿De qué manera está refiriéndose la justificación y la santificación en ese texto? La justificación, la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Y la santificación, porque fue una acción de ellos con respecto a, se dice que han lavado sus vestiduras. Lavan sus ropas. Sí, Ahí está la santificación, están las dos cosas. Cuando dice nosotros en Cristo, ¿es como nos ve Dios? O me has dicho, ¿es en nosotros en Cristo? Es la ¿Cómo es? posición de estar en la posición del inocente, que es la posición que debía tener Cristo. ¿Y cuál es la posición que realmente asumió Cristo? La del pecado. La del pecador en la cruz. Sí, entonces nosotros en Cristo, ahí, en el puesto que debía tener Cristo, como en un tribunal donde se coloca al inocente.